Palabras de alegría y esperanza. Es el domingo 32 del tiempo ordinario del año C, la lectura de Dal Lucas Vangelo 20, secondo Luca. 27, 40. El comentario es del padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. El pasaje evangélico de hoy pretende responder a una pregunta inquietante que solemos descartar como si fuera un discurso de mal gusto. ¿Dónde vamos a parar cuando esta vida llega a su fin? Nacemos, nos enamoramos, formamos una familia, criamos hijos, luego llegan los nietos, experimentamos alegrías y penas, alimentos, sueños y esperanzas, pero un día todo parece llegar a su fin. Se interrumpen los afectos que hemos alimentado, las relaciones con los seres queridos. Entonces, debemos preguntarnos cuál es el sentido de todo esto, qué estamos haciendo en este mundo. No es sabio eliminar este pensamiento porque eso sería renunciar a lo que nos caracteriza como personas. Solo nosotros sabemos que nuestra vida tiene un principio y tiene un final. Tal vez no encontremos respuesta a la pregunta, pero tengo que preguntarme de dónde vengo y a dónde voy. Regreso a la nada de lo que fue un gesto de amor de mis padres. Es triste pensar que este universo seguirá después de mí como si yo no hubiera pasado por aquí, sin dejar huella, como si nunca hubiera existido. En este caso, también me pregunto, ¿tiene sentido traer niños al mundo y entregarlos a este destino para que sean entregados al monstruo que es la muerte? Otros creen que es inútil buscar los designios ocultos de un creador. Solo hay que vivir como si se complaciera el impulso que te sugiere disfrutar de los pocos días que pasas en esta tierra. En el pavimento de mosaico de los triclinios romanos encontramos la llamada a la muerte, memento mori, recuerda que debes morir. ¿Qué sugerencia pretendían darte? Disfruta de la vida porque los días que te quedan por vivir son pocos, así que diviértete. Otros, cultivando una perspectiva de vida iluminada por la fe, consideran sabio vivir por valores nobles, elevados, para construir amor. Si no existe un Dios, estas respuestas a la pregunta pueden ser razonables. Se puede incluso pensar que formamos parte de un universo que se mueve según sus leyes, crea nuevas vidas y luego las destruye. Por tanto, un universo sin corazón, que a veces hace el bien, pero no lo hace por amor porque no tiene corazón. Otras veces hace el mal, pero no por odio porque no tiene corazón, simplemente sigue sus leyes. Pero si existe un Dios, este sinsentido del universo es inaceptable porque estaríamos ante un Dios cruel que crea al hombre enamorado de la vida e incluso es capaz de entrar en diálogo con él para mostrarle amor y luego al final lo destruye. ¿Qué respuestas daban en Israel a estos interrogantes? Nos interesan porque luego oiremos la respuesta de Jesús. Hasta el siglo III a.C., los israelitas no tenían concepciones diferentes a los de los demás pueblos del antiguo Medio Oriente y del mundo greco-romano. Solo los egipcios eran una excepción. Cuando una persona moría, creían que iba a parar al reino de los muertos, que se llamaba de diferentes maneras. Los israelitas lo llamaban Sheol, los griegos los llamaban Hades, por el nombre del dios que reinaba sobre el mundo de los muertos, Hades, que vivía junto a su esposa Perséfone, y los latinos lo llamaban Inferus, el inframundo. Este mundo de los muertos se caracterizaba por la oscuridad,
Los muertos vivían en el polvo, se movían como lavas, como sombras. En hebreo los llamaban refaín, sombras, zombis, que vivían allí en silencio. Recordamos en la Odisea de Ulises bajando al Hades, y allí se encuentra con Aquiles y le felicita. Tú que fuiste grande en la tierra, ahora eres el que mandas aquí. Y Aquiles le responde, Ulises, no te burles de mí. Prefiero ser un campesino, un esclavo en la tierra, en vez de gobernar sobre las sombras. Esta era la concepción de todos los pueblos del antiguo Medio Oriente y del mundo greco-romano, incluyendo a Israel. Todos acababan en el reino de los muertos. Mendigos, señores, esclavos, viejos y jóvenes, buenos y malvados. No había juicio, no había recompensa para los buenos y no había castigo para los malvados. La muerte de los malvados se veía con complacencia porque todos se quedaban felices ahora, incluso el que quería ser un superhombre vuelve a estar en medio de todas las demás sombras. El israelita no consideraba este paso del mundo de los vivos al Sheol como algo aterrador. No tenían miedo de la muerte. La mala muerte era la muerte violenta, malvada, pero quien moría cargado de años descendía serenamente al Sheol, donde estaba seguro de que encontraría a todos sus antepasados. Es hermoso como describe el Génesis la muerte de Abraham. Abraham expiró y murió en buena vejez, colmado de años, y se reunió con los suyos. Génesis 25:8. Solo había una diferencia significativa entre la concepción de los israelitas y la del mundo pagano. En el Hades de los griegos había un dios, Hades. En la concepción de los egipcios es Amon-Ra, que cuando el dios Sol llegaba al oeste, seguía su curso e iluminaba el mundo de los muertos. El Dios de Israel no tenía nada que ver con el mundo de los muertos. El Señor Dios de Israel era el Dios de los vivos. En el tiempo de Jesús, la concepción había cambiado. Los israelitas habían comenzado a pensar de un modo diverso que los paganos. Desde hacía un siglo y medio habían comenzado a hablar no de la inmortalidad del alma, como hacían los filósofos griegos, sino de la resurrección, es decir, de la vuelta a la vida de este mundo, a la vida tal como era antes, pero modificándola. Más adelante diremos cómo esperaban esta nueva vida. ¿Cómo nació esta expectativa de la resurrección? Era la época de la rebelión de los macabeos, durante la cual muchos habían pagado con su vida su lealtad a la religión, y algunos se preguntaban, estas personas que han sido fieles a la ley, cuando llegue el nuevo mundo, ¿no participarán de esta alegría? Por tanto, se comenzó a hablar de una resurrección, pero solamente reservada a los justos que habrían participado en la alegría del mundo nuevo. Esta era la resurrección en la que creían los fariseos y que encontramos en la respuesta que Marta dio a Jesús cuando éste le dijo que su hermano resucitará. Ella dijo, por supuesto, era un hombre justo, resucitará en el último día en la resurrección de los justos. Pero pocos israelitas creían en esta resurrección. Creían en ella los fariseos, que según Flavio Josefo, eran unos 6.000 en Israel. Pero el pueblo no pensaba mucho sobre esta resurrección. Escuchemos ahora cómo pensaban los miembros de otra secta judía, los saduceos. Escuchemos.
En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, los que niegan la resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos ordenó que si un hombre casado muere sin hijos, su hermano se case con la viuda para dar descendencia al hermano difunto. Ahora bien, eran 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar hijos. Lo mismo el segundo y el tercero se casaron con ella. Igual los 7 que murieron sin dejar hijos. Después murió la mujer. Cuando resuciten, ¿de quién será esposa la mujer? Porque los 7 fueron maridos suyos. Jesús vino a Jerusalén y pasó los últimos días de su vida enseñando en el templo. Es allí donde se le acercaron los escribas, los ancianos, los sumos sacerdotes y le hacen preguntas, le ponen trampas para poder acusarle y condenarle. Uno de estos días, en la explanada del templo, están los saduceos y se acercan a Jesús. Es la única vez que en el Evangelio según Lucas aparecen estos personajes. Hemos oído hablar a menudo de los fariseos, pero los saduceos solo aparecen en el pasaje del Evangelio de hoy. ¿Quiénes eran los saduceos? Eran los ricos en la ciudad de Jerusalén, los que no tenían escrúpulos para colaborar con el gobierno romano y ganar dinero. Toda la aristocracia sacerdotal, los sumos sacerdotes, los que dirigían el comercio alrededor del templo, todos ellos pertenecían a la secta de los saduceos. No gozaban de buena reputación entre el pueblo, que en cambio estimaba a los fariseos por su escrupulosa observancia de la Torá, y eran además personas más sencillas. Estos saduceos no creían en la resurrección y puede parecernos extraño que incluso los sumos sacerdotes, que estaban siempre en contacto con Dios, no creyeran en otra vida. Y nos preguntamos qué sentido tenían sus piadosas oraciones que elevaban al Señor, los holocaustos, los cantos y sacrificios que ofrecían a Dios. No eran, quizás como pensamos, para hacer méritos, para ir al paraíso, o para ser contados entre los justos que resucitarían en el mundo futuro. No, toda la práctica religiosa del templo, que era administrada por los sacerdotes y por el sumo sacerdote Anás y Caifás, estaba orientada a obtener las bendiciones del Señor sobre la vida de este mundo. No les interesaba la otra vida. Estos sacerdotes, estos saduceos, se presentaban como los mediadores de las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios no se obtenían directamente. Si ibas a pedir bendiciones para los campos, los animales, bienestar, buena salud, tenías que pasar por estos intermediarios. Ellos eran los que imploraban del Señor los favores del cielo con sus sacrificios. Se trataba de un comercio con Dios. Y Jesús era quitado de en medio precisamente porque condenó esta forma comercial de relacionarse con el Señor. Tú le ofrecías algo y Él te concedía sus bendiciones. Esta imagen de Dios es lo contrario al Dios predicado por Jesús. El Dios de Jesús de Nazaret ofrece su amor, sus bendiciones, sus favores, sin condiciones. No hay comercio. Hace Él bien a todos, malos y buenos. No hay nada que merecer de Él. Su amor es gratuito. Por eso, esta secta de los saduceos, en la que estaban todos los de la aristocracia sacerdotal, no podían soportar la propuesta de Dios y la relación con Dios que presentaba Jesús. ¿Cómo acabaron estos saduceos?
Después de la catástrofe nacional del año 70 después de Cristo, cuando el templo y la ciudad de Jerusalén fueron destruidos, los saduceos desaparecieron, no quedó rastro de ellos, simplemente desaparecieron. ¿Por qué no creían en la resurrección? La primera razón, eran ricos, estaban bien, y con el dinero que tenían no pensaban en lo que harían en otra vida. Si invocaban al Señor era para estar aún mejor aquí, en este mundo. Lo demás no les interesaba. También eran racionalistas. Creían solo en lo que se comprueba, lo que es tangible, lo que se ve, lo que se toca. Sobre lo demás, sobre el más allá, dicen, de eso no sabemos nada y no nos interesa. Y para ridiculizar la fe en la resurrección que predicaban los fariseos, lo tenían fácil, porque la forma en que los fariseos concebían la resurrección era ridícula. Era muy burda, porque la entendían como una vuelta a la vida de este mundo, naturalmente sin el hambre, sin las enfermedades, los sufrimientos, las miserias, las desgracias, y también aumentando fuera de toda proporción todas las alegrías y todas las satisfacciones. Entonces, podrían preguntar, por ejemplo, a estos fariseos, ¿por qué Dios entonces hace morir y luego los hace volver otra vez a la vida de este mundo? Y tengamos presente que los saduceos no aceptaban toda la Biblia, sino solo la Torá. No tenían ninguna simpatía por los profetas, porque sabían muy bien que los profetas habían condenado muy duramente los rituales religiosos que no correspondían a la adhesión a Dios con el corazón. Es importante tener esto presente en cuenta porque ellos parten directamente del texto de la Torá, del Deuteronomio, para plantear la objeción contra la resurrección. Y Jesús de una manera muy inteligente le contestará con otro texto de la Torá. ¿Qué es lo que le preguntan? Han entendido que Jesús está del lado de los fariseos, aunque en realidad Jesús concibe la resurrección de una manera completamente diferente a los fariseos, y le presentan un caso. Se dirigen a él con un título cortés y hacen un razonamiento preciso. Dicen, la creencia en la resurrección no es compatible con la ley de Moisés, porque en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 25, está la llamada ley del levirato, la cual dice que si un hombre casado muere sin tener hijos, la viuda no debe casarse fuera de la familia, porque entonces habría problemas de herencia. No puede casarse con un extraño, debe casarse con un hermano de su marido muerto para dar descendencia al que murió sin hijos. Entonces, claramente, retomando la historia de Sara y de Tobías, recordamos a la pobre Sara a la que se le habían muerto 7 maridos la misma noche que se había casado. Y ellos dicen que había una mujer que tenía 7 maridos. Entonces, si los muertos resucitan, si vuelven a este mundo como afirman los fariseos, ¿cómo arreglar la situación que es muy complicada? Ella tuvo 7 maridos. ¿Quién será su marido en el momento de la resurrección? Creo que se echaron a reír. Si la resurrección es lo que pretendían los fariseos, la objeción de los saduceos es válida, es más que razonable. La respuesta que Jesús da a los saduceos es en 2 partes. Escuchemos la primera. Jesús les respondió, los que viven en este mundo toman marido y mujer, pero los que sean dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos, no tomarán marido ni mujer, porque
ya no pueden morir y son como ángeles, y habiendo resucitado son hijos de Dios. En la primera parte de su respuesta, Jesús introduce una distinción que debe tenerse siempre presente entre dos realidades, dos mundos, el mundo presente y el mundo futuro. Una distinción que ya encontramos en la lectura apocalíptica, donde se habla en hebreo, Ha-Olam Haset, este mundo, y Olam Haba, el más allá, el mundo que viene. En este mundo, en el tiempo presente, es la forma de vida que todos conocemos bien, la que fluye delante de nuestros ojos. Aquí te casas, tienes hijos, aquí naces, aquí mueres. El mundo futuro no es una continuación mejorada de esta vida, no es un despertar del sepulcro para reanudar la vida de antes, porque en ese caso los saduceos tendrían razón al negar la resurrección. No tendría sentido que Dios destruyera una vida y luego se la devolviera, aunque fuera mejorada. Dado que el mundo futuro es una realidad completamente diferente a esta, Jesús dice que citar la disposición del Deuteronomio no tiene sentido porque el matrimonio existe en este mundo, no en el mundo futuro, donde ya no pueden morir. En el mundo futuro, los que han recibido la vida divina ya no mueren. Ninguna forma de muerte está presente en el mundo venidero. Son iguales a los ángeles porque son hijos e hijas de la resurrección, son hijos e hijas de Dios. ¿Qué quiere decir Jesús? ¿De quién reciben la vida los ángeles? No de sus padres, sino directamente de Dios. El hombre, en cambio, recibe la vida en este mundo, la vida biológica, viene de la tierra, como toda forma de vida que vemos venir en la tierra. Si el hombre tuviera solo esta vida, su destino sería como el de todas las otras vidas que viven en la tierra. Pero Jesús dice que Dios les ha dado su propia vida a los hombres. La vida biológica termina. La vida que Dios le ha dado al hombre es eterna, por lo tanto indestructible. Son hijos e hijas de la resurrección, es decir, son engendrados por Dios. En este punto hay dos preguntas espontáneas. La primera, conocemos bien la vida en el mundo presente, pero ¿cómo será la vida del mundo futuro? Creo que el peligro es precisamente el de los saduceos y fariseos. O sea, imaginar que la vida del mundo futuro es una extensión de este. Entonces imaginamos la vida del mundo futuro proyectando esa vida que vemos aquí. No, el mundo futuro es completamente diferente. Nos interesaría saber cómo será. La respuesta que nos da Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Corintios es esta. Ningún ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana concibió lo que Dios preparó para quienes lo aman. 1 Corintios 2:9. Nunca sabremos lo que nos espera. Es un misterio que no se nos ha revelado. No porque el Señor quiera aumentar el suspenso, la sorpresa, sino simplemente porque nuestra mente no es capaz de entenderlo. ¿Cómo puede el feto en el vientre de su madre imaginar la vida que le espera cuando nazca? Aquí está la distinción entre dos mundos, el mundo en el vientre de la madre, que es el mundo en el que nos encontramos hoy porque estamos en gestación, esperando el nacimiento al mundo que viene, al mundo de Dios. Y el niño en el vientre de la madre no se puede imaginar la vida fuera de ese seno.
Ciertas afirmaciones, ciertas oraciones, incluso de muchos cristianos de hoy en día, desgraciadamente, siguen teniendo una imagen de la resurrección de los muertos similar a la de los fariseos, es decir, una vida que es una prolongación de esta vida, pero mejorada. No, es completamente diferente. Creo que la segunda pregunta que todos nos hacemos es esta. ¿Por qué Dios no nos hizo inmediatamente igual que los ángeles? O sea, hacernos nacer ya en el mundo futuro. Ahora tenemos que pasar por todos los avatares de esta realidad que vivimos aquí. Qué bonito sería nacer ángeles. Y la razón es que Dios no puede hacerlo, porque no seríamos nosotros. No somos ángeles, son los hombres por su identidad humana. Tienen que hacer este camino, salir de la tierra, recibir de Dios la vida divina y entrar en el mundo definitivo. El hombre viene de la tierra, tiene dos vidas, además de la biológica, la inmortal. Sabemos que el cuerpo mortal se enferma, envejece, se disuelve. A este cuerpo lo dejamos aquí, no se introduce en el mundo definitivo. Es la persona con toda su historia de amor la que se reviste de otro cuerpo, incorruptible, glorioso, espiritual, con otro cuerpo espiritual, como dice Pablo siempre en la carta a los Corintios. Escuchemos ahora una segunda parte de la respuesta de Jesús. Y que los muertos resucitan lo indica también Moisés en lo de la zarza, cuando llama al Señor Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No es el Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Para confirmar lo dicho, Jesús hace una cita bíblica y la elige muy bien, tomándola de la Torá, en la que también creen los saduceos. La toma del capítulo 3 del libro del Éxodo, donde está la conocida historia de la zarza ardiente que arde y no se consume, y de la que sale la voz de Dios que se autopresenta así: soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Una extraña forma de autopresentación de Dios, porque los dioses de la antigüedad, los dioses paganos, eran todos dioses de un determinado lugar. Melkart era el dios adorado en Arabatamón, actualmente Amán. Mandaba allí y no en otro lugar. El dios Hadad era el dios adorado en Damasco. El dios Amón era el dios de los egipcios, el dios de Tebas. El Dios de Israel no se presenta como el Dios de un lugar. No dicen, yo soy el Dios de Jerusalén. No, yo soy el Dios que ha establecido una relación de amor con las personas, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Es extraordinaria la forma en que Jesús saca del Pentateuco el fundamento de la fe en la resurrección, porque se apoya en lo que es el centro de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, que es Dios que estableció una relación de amistad con el pueblo, con los patriarcas. Dios podría haber prescindido de Abraham, pero estableció una relación de amor con él. Dios es fiel a su amor y no puede abandonarlo al poder de la muerte, no puede autopresentarse como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob si es que están muertos para siempre. Sería un Dios que se autopresenta como infiel al amor que ha establecido con estas personas. Esto significa que la muerte no puede destruir estos lazos que el mismo Dios ha establecido. Entonces, la respuesta a la cuestión del destino del hombre no hay que buscarla en nuestro rechazo instintivo a la muerte, ni en los razonamientos sobre la inmortalidad del alma, por muy admirables que sean, sino en esa relación de amor que ya han intuido los salmistas.
Si existe un Dios, el hombre no puede sino ser inmortal porque Dios es fiel a su amor. Y esto lo entendieron los salmistas. El Salmo 16, donde el orante se dirige a su Dios, con el que ha establecido una relación de amor para toda la vida, y le dice a Dios: ahora soy viejo, sé que estoy esperando el Sheol, pero hay un problema. Los dos estamos enamorados y los enamorados ya no pueden prescindir el uno del otro. Yo no puedo prescindir de ti, pero tú tampoco puedes prescindir de mí. ¿Qué sucederá? La conclusión del Salmo 16. Tú no puedes abandonar mi vida en el Sheol. No puedes dejar que tu fiel vea la fosa. Pero esa traducción no es correcta, traducen como fiel. Pero el texto hebreo dice: no puedes dejar que tu Hasid Gesed, que tu amante, tu enamorado, permanezca en la fosa. ¿Qué sucederá? No lo sé, pero sé que eres fiel al amor y entonces me mostrarás el camino de la vida, me mostrarás cómo salir del Sheol. Y entonces será plena alegría tu presencia, dulzura infinita en tu abrazo. Esto significa haber comprendido la autopresentación de Dios como el Dios que resucita no a los muertos, sino que da vida inmortal a los vivos. Si existe un Dios que ama al hombre, el hombre es inmortal. Dios no puede permitir que la muerte venza. Jesús dice que Dios es el Dios de los vivos, porque por la vida que Dios les da, ya no morirán. Entonces el Dios de Jesús no es el Dios que resucita a los muertos, que los devuelve a la vida anterior. Es el Dios que resucita a los vivos, es decir, que da su propia vida a los vivos, y esta vida no puede ser tocada por la muerte biológica. Este regalo de la vida es lo que hoy llamamos resurrección. Resucitar significa acoger este regalo que Dios nos da de su propia vida, la vida inmortal. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.